Bien, muy buenos días amigos. Gracias por acompañarnos en este día de reposo. En este estudio vamos a tener el estudio del capítulo 14 del libro de Éxodo. Estamos ya en la escena en que Israel está siendo liberado y, y es muy interesante porque es uno de los capítulos en donde eh, vemos una vez más una maravilla impresionante, el momento en el que Israel pasa sobre el mar en seco. Y bueno, esto obviamente que a través de la historia, como ustedes podrán ya haber leído en muchos artículos, ha sido motivo de investigación de científicas, hipótesis, etcétera. Sin embargo, pues bueno, hay algo que es mucho más importante que esas hipótesis y esas investigaciones, y nosotros lo sabemos porque esto tiene que ver con fe también. Esto tiene que ver con creer, con algo que ya de antemano Dios ha hecho con nosotros mismos, y lo único que tendríamos que hacer es referenciar esa maravilla que Dios ha hecho con nuestra vida al tiempo de los antiguos. Y queda registrado precisamente para testimonio de las maravillas de Dios ante las naciones del mundo, de lo que Dios hizo con su pueblo y de lo que Dios haría en el tiempo postrero, en estos tiempos. Y como una analogía a nivel individual para la vida de cada uno de nosotros, el tema de salir de nuestro Egipto, el tema de salir de la vida que nosotros teníamos. Porque si bien es cierto, pues no estábamos en esclavitud, no vivíamos en esclavitud como forma de vida. También es cierto que la esclavitud simbólica de la que hablan los apóstoles tiene que ver con el pecado. Entonces, esto es una muestra muy clara de cómo de lo importante que resulta estudiar la Biblia, pero sin dejar de considerar todos los simbolismos y todas las analogías, porque a nivel individual nosotros vamos viviendo las etapas que vivió Israel desde los patriarcas. Y a nivel de pueblo lo vivimos de la misma manera, pero a nivel macro. Y son momentos en los que estamos viviendo, momentos en los que se están viendo cosas impresionantes a nivel de todo el mundo. Y en donde el Israel de Dios, que hoy se encuentra disperso en todas las naciones del mundo, pues tienen que entender estos tiempos en base a todas estos testimonios bíblicos que quedaron registrados en nuestra escritura. Así es de que vamos a iniciar con este apasionante capítulo y vamos a tener una oración para consagrar, por favor. ¿Qué Dios hay como tú, Señor, entre los dioses? ¿Qué Dios con tanto poder y gloria, mi Dios, en el que nos muestras en tu palabra tu poder, tu majestad, tu dominio sobre tu pueblo, Señor? Gracias te damos, Papito, por este estudio tan hermoso que estamos teniendo del Éxodo, para que nosotros estemos asidos a esa esperanza, Señor, que tenemos de ser sacados ahora de entre las naciones. No solamente de Egipto, como lo fue tu pueblo Israel, sino ahora de entre todas las naciones, y va a ser una cosa tremenda, Señor, una cosa tan grande, Señor, y poderosa que vas a hacer tú. En eso está puesta nuestra esperanza, Señor. Por eso, Padre eterno, te seguimos, por eso te adoramos, por eso te amamos, Señor, y queremos obedecerte, Padre eterno, en nuestra vida. Queremos consagrarnos delante de ti para ser parte de este pueblo santo, Señor, de Israel, el que tú vas a sacar con mano poderosa. Así es. Te alabamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Y bueno,
el capítulo 13, el capítulo anterior, nosotros vimos cómo es que el Señor comienza ya a proteger a Israel a través de la columna de fuego y la nube que les guiaba de día que les guiaba de día, y la columna de fuego que les guiaba de noche y les daba luz, les daba calor. Así es de que nosotros vamos a ver cómo es que continúa estos milagros, continúa esta protección. Una vez que Dios libera a su pueblo, continúa resguardándoles. Y dice desde el versículo 1 del capítulo 14, habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephol. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Así es de que vemos cómo es que el Señor está a propósito llevando a Israel a un punto en el que ya no tendrá salida, y que la única salida sería el mar. Esto es una representación que a nivel personal, yo creo que todos nos hemos encontrado en circunstancias similares, en donde a nuestro parecer, a nuestra perspectiva terrenal, pues las circunstancias de la vida te van llevando hasta un punto, hasta una encrucijada en que ya no tienes salida, ya no tienes para dónde hacerte. Entonces, cuando no entiendes tú cómo obra Dios en la vida de los hombres, puedes adjudicarlo a cualquier otra circunstancia, a la suerte, a que si no hubiera hecho esto, o si no hubiera sido por aquella persona, en fin, circunstancias, infinidad de circunstancias, menos lo consideras, o quizás en último lugar lo consideras como algo que el Señor ha hecho a propósito en tu vida. Muchas veces para poder haber tomado nosotros la decisión de seguirle, de cambiar nuestras vidas, de decir hasta aquí ya seguí mi vida en base a mis propias ideas, a mis propios principios, a mis propias decisiones, a mi propia guía, no me ha resultado. Pues bueno, consideramos que muchas veces es así, y sí, tienen mucho que ver nuestras propias decisiones, pero las circunstancias que nos llevan a determinada posición en nuestra vida son a propósito y son guiadas por el Señor. ¿Por qué? Porque si eres oveja, es lo que va a hacer el Señor, es lo que hace el pastor. El pastor hace que la oveja llegue a un punto en el cual pueda él regresarla al rebaño. Y muchas veces eso implica un quebranto en la vida de la persona. Y hablar de quebranto, no solamente estamos hablando de un quebranto espiritual, por supuesto que es el más importante, pero en ese quebranto hay un quebranto familiar, hay un quebranto económico, hay un quebranto, infinidad de circunstancias que por causa de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, nuestra forma de querer hacer las cosas a nuestra propia manera, nos ha resultado y muchas veces nos ha resultado mal, y llegamos a ese punto, a esa encrucijada. Pues si tú estás en esa circunstancia, considera que es Dios quien te ha puesto en ese lugar para que tomes una decisión. La decisión de dejarte guiar por el pastor de Israel, de dejarte guiar por tu Creador, de obedecer su consejo y de esa manera comenzar a cambiar tu vida. Y es así como en un momento dado de lo que vamos a darnos cuenta en este capítulo, quiso el Señor demostrar una vez más. Y esto, cuando dice la Escritura que el propósito de Dios era hacer que Israel quedara encerrado para que fuera atacado por los egipcios, tuvo dos propósitos divinos. Uno dirigido a los hijos de Israel
y otro dirigido a todo aquel que pretende dañar a los hijos de Israel, es decir, circunstancias ajenas, que pueden ser personas, que pueden ser sistemas, que pueden ser cualquier otra cosa que tú puedas imaginar, que pueda querer o que tenga la intención de dañarte. Primeramente, Dios, en este caso, hizo despertar en Faraón y en sus siervos un sentimiento de venganza y un sentimiento de darle muerte al primogénito de Dios por causa de la muerte de los primogénitos de Egipto. Y esto fue sobrenatural. Si consideramos que en realidad Faraón y los egipcios fueron totalmente devastados, y no solamente en el aspecto económico, sino incluso en el aspecto anímico, por la muerte de los primogénitos. De modo que eso también fue provocado por Dios, para dejar testimonio definitivo del poder y de la gloria de Dios, del Dios de Israel, por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Pero también para dejar en claro que es Dios quien también es el que crea la adversidad. Y si es Dios el que crea la adversidad en los hijos de Israel, entonces la adversidad que sufrimos tiene un propósito divino. ¿Ok? Si es Dios quien si consideras que es Dios que te ha colocado en esa encrucijada, considéralo que tiene un propósito divino. Tiene un propósito, el propósito de que tú decidas, te des cuenta que por ti mismo no vas a poder ser libre, como en este caso Israel. Por ellos mismos no podría ser. Isaías 45 del 5 al 7, vemos cómo el Señor se manifiesta acerca de Él mismo. Dice, yo soy Yud-Hei Vav-Hei, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y aquí está hablando de un ungido, de Ciro, quien llevaría a cabo la liberación del pueblo judío en Babilonia. Dice versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, soy el que hago todo esto. Imagínate esta poderosa declaración del Dios mismo, del Dios de Israel. Deja en claro que no hay absolutamente nada en tu vida, que está fuera de sus manos, fuera de su control. Y aunque pareciera que te está olvidando, que te está yendo muy mal, que ya te olvidó Dios, que te dio la espalda, no te equivoques. Eso tiene un propósito divino. Considera que tu vida en este mundo es apenas un pequeño suspiro en relación a la eternidad. Y si eso es necesario para purificarte en el tiempo de vida que tú tengas en este mundo, que sea así. Entiéndelo de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces en tu vida, en la vida eterna, serás útil. Pero por cuanto has sido purificado en esta vida, y si para ser purificado tuviste que haber pasado por aflicciones, por enfermedades, por sufrimientos, por infinidad de cosas, lo que menos debe venir a tu mente es que Dios te ha olvidado. Jamás lo pienses así. Jamás lo pienses así. Así es de que esto que está sucediendo aquí fue con el propósito de demostrarle a Israel que Dios siempre le protegería, siempre estaría con él. Y es así como lo va preparando el Señor. Versículo 5 de Éxodo 14 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Si se dan cuenta, es como si se hubieran despertado de un letargo. Esto no es natural. Esto por supuesto que es sobrenatural si consideramos que antes no solamente huyó Israel, sino que los propios egipcios les dieron sus riquezas para que se fueran.
y los apuraban, porque les decían, muertos somos. Y entonces el faraón unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y esto es bien importante porque esta expresión, la mano poderosa, en el hebreo es Yad Ramá, que significa una fuerza elevada y evidente, algo literalmente sobrenatural. Es decir, en este caso, el contexto de la expresión mano poderosa tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios sobre Israel. En términos comunes, de acuerdo a la expresión mano poderosa, solo implicaría la actitud de hacer algo con fuerza y con determinación. ¿Sí? En el caso de considerar que Israel por sí mismo salió de esa manera, determinados y con fuerza, pero realmente no fue de ellos. Eso sería equivocado pensarlo de esa manera. Lo que se entendería en el pasaje específico como la actitud de los hijos de Israel que salieron con fuerza y con determinación para no volver a Egipto, en términos comunes. Pero al decir con mano poderosa, en el contexto bíblico implica algo sobrenatural, que Dios, la mano de Dios estaba sobre ellos. Deuteronomio 3, del 23 al 24, dice: y oré al Señor en aquel tiempo diciendo: Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Nos damos cuenta que la expresión que está utilizando aquí al decir mano poderosa es netamente sobrenatural. Deuteronomio 4:34 dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todos los que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Está hablando Egipto y está hablándole al pueblo acerca de esto. Les está cuestionando acerca de cómo fue que en un momento dado les está recordando que fueron liberados con mano poderosa, con mano extendida. En ese sentido es obvio que la expresión mano poderosa en realidad no tuvo que ver solo con la actitud de los hijos de Israel, sino que tuvo que ver con la obra sobrenatural de Dios. Y por eso es importante este versículo, cuando dice una vez más, versículo 8: y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero, aquí hay un pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Desde aquí nos está anunciando en la Escritura que Israel de antemano ya iba protegido. No salieron solos, no salieron a su suerte. Verso 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y aquí empieza el reclamo una vez saliendo de Israel. Luego de inmediato empieza el reclamo para Moisés. Verso 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y bueno, esta expresión que nosotros vemos aquí, tendríamos que analizarla como un aspecto de analogía también. ¿Por qué? Moisés, como la sombra profética de Yeshua, tuvo que haber sido enseñado por Dios para comprender la incredulidad de los israelitas. En esto fue forjado su carácter de Moisés. Y también para tener paciencia por mucho tiempo. Esto significa que como discípulos de Yeshua, hay quienes estamos siendo preparados y fortalecidos, como lo fue Moisés, para escuchar de muchos expresiones que quizás tengan que ver con incredulidad y falta de fe, o incluso con reclamos con lo que haces, ¿sí? A pesar de que tú estés consciente de que le haces un bien, considera que es probable que te suceda lo mismo que le sucedió a Moisés. Si bien es cierto que Moisés contó con el apoyo de Dios, porque Dios estaba sobre él, para manifestar sus maravillas, nosotros tenemos la oportunidad de mostrar las maravillas de Dios a través de nuestras propias vidas, como testimonio vivo, como fiel testimonio de la transformación que Dios ha hecho igualmente de forma sobrenatural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la manifestación de esta paciencia, de esta misericordia, de la misma misericordia que a veces el Señor, que muchas veces el Señor ha tenido para con nosotros. Entonces, y bueno, ahí se pusieron de acuerdo todos los anunciadores. Pero bueno, dice, entonces, el asunto es que es la paciencia que nosotros tendremos que nosotros manifestar como un testimonio de nuestra propia vida acerca de lo que Dios transformó en nosotros. Y que esa transformación pues fue sobrenatural. El cumplimiento del nuevo pacto en nuestras vidas. Esto es algo así como el cumplimiento del nuevo pacto en nuestras vidas, que tiene que ver con la mano poderosa también. Esta mano poderosa, esta expresión, la mano poderosa con la que Dios haya sacado de Egipto en aquel entonces a Israel, y hoy a nosotros nos ha sacado nuestro Egipto, con mano poderosa de nuestro Egipto, como yo les comentaba, a nivel personal. Si tú antes estabas fuera de la ley, alejado de la ley, y te enteraste que había una ley, que había un gobierno de Dios que había que seguir, que obedecer, significa que al momento que tomaste la decisión, dejaste el Egipto, estás tomando la decisión de dejar aquel Egipto, es decir, la vida de pecado. ¿Pecado por qué? Porque la definición de pecado tiene que ver con transgresión a la ley. Y hay muchos que transgreden por ignorancia y hay muchos que transgreden con conocimiento. ¿Ok? Unos y otros, en un momento dado, pueden ser beneficiados por la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque eso es justo lo que hizo Jesucristo. Expiar de pecado al mundo, ¿sí? Morir por los pecados del mundo. Aunque, como lo comentábamos en la semana con un estudiante, un compañero, en relación al pecado, ¿qué pasa con aquellos pecados que son conscientes? Incluso en ese tipo de pecados hay unos que sí son redimidos, son expiados por la cruz del Calvario, pero hay otro tipo de pecados que tienen que ver con la blasfemia del Espíritu Santo, y esta blasfemia se puede expresar de muchas maneras, y eso Jesucristo mismo lo dijo, que eso no sería perdonado, ese tipo de pecado no sería perdonado, porque está muy ligado a Satanás, a la obra espiritual de Satanás, obra de maldad.
Así de que el pecado por rebelión, o el pecado por ignorancia, que es el pecado por hierro, etcétera, todos esos tipos de pecados son expiados en un momento dado. Por eso es importante dar este mensaje, llevar este mensaje de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque hay que decirle a aquellas personas que consideran que no pueden merecer el perdón de Dios, que sí lo pueden merecer, que sí en un momento dado son susceptibles de recibir este gran regalo que Dios hizo a través del sacrificio de Yeshua. Y lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión para dejar Egipto y en consecuencia entrar al gobierno de Dios, vivir, comenzar a cambiar nuestras vidas bajo esta perspectiva de vida. Y en ese sentido es como comienza a obrar la mano poderosa de Dios, comienza a ver algo sobrenatural, algo espiritual muy poderoso en tu vida. Así es de que es importante que nosotros consideremos esto, porque a final de cuentas, esto que estaba sucediendo con los israelitas, pues tiene que ver con esta duda o esta falta de fe en un momento dado, de dudar acerca de que si estaban solos, si iban a morir. Y bueno, es muy fácil que nosotros juzguemos a los israelitas y digamos, ¿cómo son ellos? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta que Dios estaba con ellos? ¿Por qué duraron tanto? Y sin embargo, no es lo mismo decirlo siglos después, teniendo el registro histórico y muchos otros registros históricos, haberlo vivido después de un cautiverio de 430 años. Es impresionante. O sea, habría que ver realmente si en las sandalias de aquellos israelitas hubiéramos pensado igual. Yo creo que muchas veces muchas personas piensan lo mismo porque se encuentran con el Señor y toman la decisión de cambiar sus vidas, de seguirlo a Él. Y es cuando peor les va en la vida. Empiezan a enfermarse, empiezan a tener una bancarrota, no solamente espiritual, sino también material. Les va muy mal, empiezan a tener... He conocido yo personas así. Y al rato dicen, ¿cómo fue posible que tomé esta decisión y me fue peor, ¿no? Como aquellos a los que Jeremías les hablaba y decían que no dejaban de hacerle las tortas a la reina del cielo porque les iba mal. Y entonces ha pasado así gente que se convierte al Señor y que pues les va muy mal. Sí. Pero es solamente un tiempo, un proceso en el que el Señor pues está probando también los corazones, como en este caso. Así es. Sí, pues de hecho los israelitas, una vez que fueron liberados de Egipto, fueron probados. Y vamos a llegar al final de este capítulo en donde el Señor los prueba justamente en las aguas amargas y comienza a darles estatutos. Es justo en este proceso que acabas de mencionar del creyente que toma la decisión de comenzar a vivir bajo el gobierno de Dios, que comienzan a tener pruebas. Y una vez más, tienen que considerar que las circunstancias las está generando Dios a propósito, como bien dijiste, para probar los corazones y en un momento dado, para que en base a su fidelidad y al amor al Señor, por cuanto aman el sacrificio de Jesucristo y lo que hizo el Señor por ellos, entonces el Señor comienza a darles a entender, a hacerles entender con mano poderosa que Él va a estar con ellos, que ellos van a salir de una y de otra aflicción, pero con Él. Y así es de todo en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Así nos presentamos con pruebas, con dificultades, con tribulaciones, pero el Señor siempre está ahí con mano poderosa. Sí. Y aunque, como mencionabas tú, a veces no lo sentimos, a veces nos sentimos que estamos solos en la prueba, pero Él está ahí con nosotros. Así es. Sí, es que qué importante es hacer conciencia, ¿no? de ese aspecto. Dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ven nada más, hermosa expresión. Todos debemos manifestar una fe activa. Eso es obvio. Tu fe no puede ser estática. Tu fe debe ser activa. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que tengas una fe activa? Esto implica poner por obra las acciones que sean necesarias para tratar de salir adelante de la aflicción. O sea, no te tienes que sentar. No, pues ya Dios dirá. O se presenta alguna circunstancia, vamos a orar y a ver qué diga Dios. O sea, sí, por supuesto, ora al Señor, pero ponte a hacer algo, ponte a obrar. Lleva a cabo el consejo de Dios que ya tienes en la Escritura para obrar en determinadas circunstancias. ¿Sí? Y tenemos que que llevar a cabo lo que sea necesario y que esté en nuestras manos, considerando que el Señor nos va a apoyar. Sin embargo, hay ocasiones en que solo nos resta contemplar. Llega un punto en eso que tú haces, tiene que llegar un tiempo quizás en el que solo te resta contemplar las maravillas de Dios. ¿A qué me refiero? Es importante que aprendamos a discernir cuando ha llegado ese momento. Cuando ha llegado un momento de continuar orando, por supuesto es algo que jamás debemos de dejar de hacer, pero esperando la voluntad de Dios. Por ejemplo, algo muy práctico de hoy en día. Estamos en el julio del 2020 y está azotando una pandemia en todo el mundo, el coronavirus, que ha costado la vida de miles de personas en todo el mundo. Es una situación terrible, muy lamentable, muy preocupante. ¿Y qué es lo que tendrías tú que hacer como creyente? En base a tu fe activa. ¿Cómo opera tu fe activa en estas circunstancias? Tienes que cuidarte. Tienes que escuchar las instrucciones de las autoridades de sanidad que de alguna manera están tratando de evitar que se propague más esta pandemia o que haya más personas infectadas. Tienes que poner por obra todo esto. Tienes que llevar a cabo acciones que tienen para cuidarte a ti y a tu familia. Esto tiene que ver con con un sentido de responsabilidad muy grande. No solamente para contigo, sino con los que convives, con tu familia. Cumplir con las medidas de prevención, de seguridad, sin hacer problema porque llegues a un establecimiento y te pidan que hagas esto, que aquello, que te tomen la temperatura, que uses el gel antibacterial, todo eso, hacerlo de buena manera, en fin. Si llegara a haber alguna circunstancia de, no sé, algún producto que pudieras consumir que médicamente esté recomendado como para prevenir, puedes hacerlo, ¿por qué no? Lo irresponsable sería hacer lo contrario. Es decir, tu fe está activa. En todo este proceso que estás llevando a cabo, estás orando. Le estás pidiendo al Señor que te guarde, que guarde a tu familia, que guarde a los tuyos, que guarde a los hermanos de la fe en todo el mundo, porque hay muchas personas que están siendo contaminadas. Tu oración no debe cesar, debe continuar siempre, pero hay un momento en que en determinado momento hay alguien que se enferma, algunas personas que se llegan a enfermar, ya dieron positivo al examen de coronavirus. ¿Qué les queda hacer a estas personas? Ese es el momento en el que continúan con su fe activa, llevando a cabo, tomando lo que los médicos les indiquen, sí, pero llegó el momento en que tienes que contemplar lo que Dios va a hacer con tu vida. No desesperarte,
No considerar que Dios te olvidó, ni mucho menos. Jamás pienses así. Ese es el momento en que Dios te dice, estate quieto y contempla lo que voy a hacer con tu vida. Acompáñenme al Salmo 46, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón al mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Imagínate lo que Dios está hablando en estos momentos a las naciones del mundo. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, por favor. Y vamos a ver un pasaje en donde vemos literalmente lo que sucedió con los israelitas y en donde, así como Moisés les dio la instrucción a Israel acerca de lo que Dios dijo, que Dios pelearía por ellos y que estén tranquilos. Vamos a leer 2 Crónicas capítulo 20, del 1 al 30. ¿Lo puedes leer, por favor? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezontamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud.
tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en la tierra muertos, porque ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque el Señor les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así es, le dio paz por todas partes, y también prosperidad en bendición. ¿Por qué? Porque por eso le llamaban a ese lugar Beraca, porque en el hebreo es una palabra que significa, la raíz tiene que ver con bendición y prosperidad. Y como vemos entonces en este pasaje nos expone de forma literal, que la fe debe ser activa, acompañada de tu oración. Vemos la oración de Josafat, cómo fue que oró al Señor y le pidió su protección, le expresó el antecedente, lo que hizo él en el pasado con Israel, y le clamó por su protección. ¿Y qué fue en consecuencia en obra? ¿Qué fue lo que hicieron? Salieron, se armaron y salieron y obedecieron la instrucción de salir a la guerra. Ahí está la obra, en consecuencia, no dejando de orar. Pero llegó el momento en que simplemente contemplaron.
la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a adorar a Dios en cantos, con cantos y música. Imagínate lo impresionante que debió haber sido ese evento. Y no solamente eso, no solamente los guardó, sino que encima de eso les dio una gran bendición en riquezas. Verso 15, regresamos a Éxodo 14, verso 15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Fíjate lo que le está diciendo. Yo voy a hacer que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, que cuando me glorifique en Faraón, en los carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Es decir, esta expresión del ángel de Dios lo vamos a ver constantemente durante todo el éxodo, durante todo el trayecto del desierto de los israelitas, porque es justo Yeshua, es el ángel que estaría guiando a Israel y estaría guardándole de todo. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aquí estamos viendo que el ángel del Señor y la columna de fuego se puso atrás del campamento de los israelitas. La columna de nube. Y dice el versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Está habiendo una separación entre unos y otros. Aquí comienza ya la guerra. ¿Por qué? Porque le está impidiendo a los egipcios llegar hacia los israelitas. Hay algo que les está impidiendo. De igual manera, hoy, en muchas circunstancias, el Señor va a impedir que el mal te afecte a ti. Si hay alguien o hay circunstancias que de alguna manera pretenden dañarte y tú eres una oveja del Señor, el Señor te va a guardar. El ángel del Señor que acampa a los que le temen y les defiende. Una vez más, verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor, y aquí está bien, algo bien importante. Moisés llevaba a cabo la obra física, ¿sí?, evidente a los ojos de los israelitas, pero quien hacía el milagro era el Señor. Y aquí está muy claro: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El cruce del mar es visto simbólicamente como una tevilá, un baño, lo que se conoce como el baño ritual, un baño ritual de purificación. Lo que hoy conocemos, entendemos bajo la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles como el bautizo. Y este simbolismo tiene que ver, se entiende como morir a la vieja, al viejo hombre, ¿no? A una vida anterior, como lo explicábamos hace un momento. Si estabas alejado de la ley del Señor, pues estabas en pecado. Pero
al momento de tomar esta decisión, simbólicamente llevas a cabo esto, que también representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, el estar sepultado al Señor durante estos 3 días implica simbólicamente que tú cuando haces tu tevilá, cuando haces tu bautizo, tevilá en el hebreo es la palabra hebrea para bautizo, o sumersión, literalmente sumersión en agua. Entonces lo que haces es, y al salir de las aguas, es como simbolizando la resurrección, que resucitas en Jesucristo, en Yeshua, como una nueva persona. 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hablando de este evento de los israelitas. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se dan cuenta? Algo que los cubre. Esto es eso de la esencia del simbolismo. Algo que cubre y que pero por un tiempo, ¿sí? Para que cuando esto te descubra, seas una nueva persona o estés en libertad, como en el caso de ellos. Salieron, una vez que salieron, que atravesaron el mar, llegaron a libertad, fueron libres. Verso 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Se habla aquí de que fueron sumergidos en Moisés, en la nube y en el mar. Esto simboliza espiritualmente que Israel, después de haber sido liberado físicamente de la esclavitud, ahora estaba recibiendo la oportunidad de ser libre en el espíritu para dejar de estar bajo el poder de Faraón. No solamente una libertad física, sino también una libertad espiritual. Y eso es bien importante entenderlo. Y pasar a estar bajo el gobierno de Dios de Israel. Y en otras palabras, esto, como le decíamos, tiene que ver simbólicamente con el bautizo, ¿no? La analogía del bautizo implica que una persona muere y entierra a su vieja persona, a su viejo hombre, bajo la autoridad de Satanás, bajo la autoridad del pecado, bajo la esclavitud del pecado, ¿sí? Y el mundo, las personas en un momento dado resucitan. Tú resucitas en el momento que sales del agua, simbólicamente hablando, para una nueva vida, y en compromiso para estar bajo la autoridad de Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo la Torah. Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está la simbología. Está explicando Pablo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él y en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, claro, por cuanto murió el pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado,
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Esa es la simbología. Y esa es la simbología que nosotros estamos viendo a nivel macro con el pueblo de Israel en el momento que va a atravesar el mar en seco. Y bueno, dice, y siguiéndolos los egipcios, versículo 23, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y sus jinetes de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Aquí vemos que dice la palabra vigilia. A esa hora aconteció en la vigilia de la mañana. En el tiempo antiguo, la noche, de acuerdo al conteo de las vigilias en la cultura hebrea, de los hebreos, se dividía en tres las vigilias. Y los romanos tenían 4. Por lo tanto, cuando se habla de vigilias de la noche en el Antiguo Testamento, entonces tenemos que pensar que se trata de 3 vigilias. Y cuando se habla de las vigilias de los escritos apostólicos, ya ahí se emplea las 4 vigilias. Entonces, para poder entender los tiempos o las horas aproximadas en que ocurrieron los eventos. Aquí dice que el Señor llevó a cabo esto en la vigilia de la mañana. Y esto se consideraba aproximadamente de 2 a 6 de la madrugada, de las 2 a las 6 de la madrugada. Y en ese sentido, haciendo las cuentas por kilómetro y por el tiempo que tardó Israel en atravesar el mar, si el mar mide aproximadamente unos 18 kilómetros de ancho, ellos tardarían casi 5 horas en cruzarlo. Si caminaban a una velocidad aproximadamente de 4 kilómetros por hora. Un hombre normal camina 6 kilómetros por hora, pero también tendríamos que considerar que en este caso pues iban niños, mujeres, ancianos, animales, etc. Entonces resulta interesante cómo es que el Señor contiene durante todas estas horas a los egipcios, imagínate, sin poder. Es más, quizás ni siquiera pudieron ver que el mar estaba abierto. Así es de que dice verso 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Fíjate, ellos mismos se dieron cuenta, entendieron que esto era algo terrible, era algo en contra de ellos. Imagínate lo que sucedió en el campamento de ellos. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Para entonces se entiende que ya habían pasado los israelitas. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos. En el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Imagínate esa escena terrible. Esa escena terrible. De acuerdo a Josefo, en su libro de Antigüedades, dice que él escribe que después de que los israelitas cruzaron el mar, comenzó un viento del oeste, es decir, al contrario, regresando el mar,
Un viento tal, ayudado por la corriente, habría llevado a los cuerpos de los egipcios ahogados hasta la orilla oriental. Y en esa forma, de acuerdo a lo que dice Josefo, Moisés obtuvo armas y corazas para los israelitas. Se armaron. Lo mismo que leímos en el libro de Crónicas, lo que sucedió con los israelitas, que tuvieron riquezas, recogieron el botín. Bueno, aquí el botín fue armas y corazas. Esa es una hipótesis de acuerdo a Josefo. Verso 31 dice: y vio Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron a Dios y a Moisés, su siervo. Nosotros no somos diferentes, como lo comentábamos hace un momento, pues no somos diferentes a los israelitas en ninguna manera. Acerca de la fe, la verdad es que solo porque contamos con el conocimiento de la historia, la palabra de Dios, los profetas, pues es que nuestra fe puede ser en cierto modo fortalecida. Pero en realidad nuestra fe no es diferente a la de nuestros ancestros. Juan 20, 29, fíjense lo que sucedió con Tomás. Yeshua le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si bien es cierto que en aquel entonces entre los israelitas hubo muchos que tenían esta actitud de rebelión, también hubo algunos que creyeron, que siempre fueron fieles a la palabra del Señor expresada por Moisés. De manera que estamos llamados a adquirir entonces nosotros una fe inquebrantable como estos hombres y mujeres que sin ver creyeron hasta la muerte. Hebreos 11, 32 al 40 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a otros más que estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los prodigios y maravillas de Dios que vemos en la Escritura representan el testimonio de Dios al que pertenecemos, con el fin de no olvidarnos jamás que Él nos ha redimido. Y el que nos ha redimido será siempre fiel. Así que seamos conscientes de esta gran verdad, que a pesar del tiempo, de las circunstancias y de las adversidades por venir, recordemos lo que Moisés continúa diciendo a su pueblo hoy en día: Yud Hei Vav Hei peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, ¿cómo no agradecerte, Padre eterno, todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que nos estás haciendo en estos tiempos, que nos estás abriendo nuestros ojos, nos estás permitiendo entender tu palabra, Señor, entender tus pactos, tus promesas.
¿Cómo no estar agradecidos contigo, Padre eterno, que nos estás sacando, mi Dios, de ese Egipto que traemos en la mente, Señor, también? Te pedimos, todopoderoso Dios, que tú con mano fuerte nos saques, nos sigas sacando, Señor, de este Egipto, Padre eterno. Y nunca nos permitas regresar, mi Dios. Que nuestra fe vaya más allá, que nuestra fe sea fortalecida, así como lo fue con estos hombres que menciona Hebreos, Señor. Que seamos así, Padre eterno. Que este ejército que se está armando, los huesos, los músculos, los tendones, soples aliento de vida y se levante un gran ejército, pero un gran ejército con toda la fuerza en la fe que solamente proviene de ti, de tu Espíritu, Señor, para que podamos resistir el día malo, Señor, para que podamos resistir las tentaciones, para que podamos resistir, Padre eterno, las tribulaciones y las pruebas, y que seamos fortalecidos en ti. Que nadie nos separe de ti, Señor, que nada nos separe de ti, ni prueba, ni tribulación, ni angustia, mi Dios, nada nos separará de tu amor, porque esa es la promesa que tenemos, esa es la esperanza en la que estamos puestos, nuestros pies, nuestras familias, Señor, en que nada nos separará de ti, venga lo que venga, Señor. Sí, Señor. Que nuestra salud, que nuestra economía, que todo lo que tú nos has dado, Señor, todo lo que proviene de ti, confiamos en ti, en tus manos, en tu mano, Señor, en que estamos confiados en que tú nos sacarás con mano poderosa. Padre eterno, gracias te damos por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Gracias por tu pueblo Israel, Señor. Por esa fe que tuvo Moisés, aunque él no sabía lo que iba a pasar, él estaba atento a tu voz y te obedecía. Así, Señor, permítenos estar atentos a tu voz, advertidos, Señor, en estos tiempos. Guarda a nuestros hijos, Señor, a nuestras familias, Padre eterno. Te pedimos por aquella familia que tenemos que aún no es convertida a ti, mi Dios, porque tú tengas misericordia, Señor, y extiendas tu mano de misericordia para ellos. Te pedimos por todo tu pueblo Israel, todo tu pueblo disperso en todas partes del mundo, que este día están guardando el día de reposo, sentados a tus pies, escuchando tu palabra. Gracias te damos por cada alma, Señor, por cada vida que te adora, que te ama, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre y por los méritos del Todopoderoso de Israel. Amén. Amén.